¿Has notado cómo todo se está moviendo silenciosamente hacia el norte? Lo que estamos viendo no es una simple demostración de fuerza, es un ensayo general. Y lo más perturbador no es lo que vemos, sino lo que está pasando fuera de las cámaras. Los movimientos militares en Kaliningrado ya no son ejercicios rutinarios. Cientos de vagones con equipo militar se están moviendo hacia las fronteras de Lituania y Letonia. Nuevos almacenes de municiones, sistemas de defensa aérea reforzados y, lo más preocupante, transportadores nucleares desplegados en el enclave. Pero esto es solo la mitad de la historia. En Bielorrusia, donde antes no había presencia militar permanente, ahora hay bases rusas completamente operativas. El corredor de Suwalki, una franja de tierra de solo 65 kilómetros que conecta los países bálticos con Europa, podría ser cortado en cuestión de horas. ¿Por qué es esto relevante para ti? Porque lo que estamos presenciando no es un simple redespliegue militar. Es una preparación logística prebélica. Y el objetivo no son los pequeños estados bálticos en sí, sino algo mucho más grande: poner a prueba la verdadera voluntad de la OTAN. Si Rusia decide moverse contra Lituania, Latvia o Estonia, todos miembros de la OTAN, la alianza tendrá que responder en horas, no días. Pero aquí está la trampa. ¿Realmente arriesgaría Occidente una guerra total por estos pequeños países? Los analistas militares advierten que las fuerzas actuales de la OTAN en los países bálticos son insuficientes para una defensa prolongada. Los batallones multinacionales desplegados allí son más simbólicos que efectivos. Y mientras observamos estos movimientos, el tiempo corre. ¿Recuerdas cómo empezó todo en la región que empieza con U? Nadie creía que pasaría hasta que pasó. Ahora la pregunta no es si habrá un movimiento, sino cuándo. Y la respuesta podría llegar más pronto de lo que pensamos. Los análisis más recientes revelan un patrón inquietante. La capacidad de respuesta de la OTAN en los estados bálticos es críticamente insuficiente. Las evaluaciones militares sugieren que Lituania podría caer en tan solo 36 horas ante un ataque relámpago. No estamos hablando de semanas o días. Son 36 horas críticas que podrían reescribir el mapa de Europa. El Kremlin ha estado estudiando meticulosamente estas vulnerabilidades. Los movimientos militares en Kaliningrado y Bielorrusia no son coincidencia. Están creando un corredor estratégico, una pinza que podría cerrarse en cuestión de horas. Los batallones multinacionales de la OTAN en la región, aunque simbólicamente importantes, carecen de la fuerza necesaria para contener un asalto coordinado. La estrategia es clara. No habría declaración formal de guerra. Sería una operación relámpago, diseñada para crear hechos consumados antes de que Occidente pueda siquiera convocar una reunión de emergencia. Los ejercicios militares Zapad y Allied Resolve ya han ensayado estos escenarios. No practican defensa, practican velocidad y precisión en el ataque. Las implicaciones van más allá de los bálticos. Un colapso en esta región pondría en duda toda la arquitectura de seguridad post-Segunda Guerra Mundial. China observa atentamente. La respuesta de Occidente aquí podría determinar el futuro de Taiwán. El Medio Oriente también está pendiente, evaluando la firmeza de las garantías occidentales. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo. Los analistas militares advierten que los indicadores de preparación están alcanzando niveles críticos. La logística militar, los movimientos de tropas, todo apunta a una capacidad operativa en aumento. Y lo más preocupante, los sistemas de alerta temprana podrían no ser suficientes para prevenir un ataque sorpresa. Pero hay algo más inquietante que pocos están considerando: el impacto económico global. Un conflicto en los Bálticos paralizaría las rutas comerciales del Báltico, afectando directamente al comercio europeo y provocando una crisis energética sin precedentes. Los mercados financieros ya están mostrando señales de nerviosismo ante estos escenarios. Y mientras los expertos debaten sobre porcentajes y probabilidades, una revelación classified sugiere que el verdadero plan podría ser aún más audaz de lo que cualquiera ha imaginado. Los recientes análisis geopolíticos revelan una situación alarmante en el Báltico. La advertencia de Brzezinski resuena hoy con más fuerza que nunca.
La pérdida del corredor de Suwałki significaría el colapso de la defensa báltica. Este estrecho paso de 65 kilómetros entre Polonia y Lituania, aprisionado entre Kaliningrado y Bielorrusia, representa el único enlace terrestre vital para la OTAN. La situación actual es preocupante. Cada estado báltico cuenta con apenas un batallón multinacional de la OTAN, aproximadamente 1.200 efectivos. Esta fuerza simbólica apenas podría resistir unas horas ante un ataque coordinado. La logística se convierte en el talón de Aquiles de la alianza. Imaginemos un escenario. El primer misil impacta en Kaunas. En 4 horas, las fuerzas rusas entran en Vilnius. Mientras Bruselas convoca una reunión de emergencia, París pide confirmación, Berlín advierte contra la escalada y Washington consulta con analistas. Para cuando termine esta deliberación, Lituania podría haber dejado de existir como Estado soberano. Los preparativos rusos son evidentes. Los sistemas Iskander desplegados en Kaliningrado, la cooperación militar con Bielorrusia, los ejercicios de guerra electrónica realizados en 2021 para interrumpir las comunicaciones bálticas. Las estructuras prorrusas dentro de Lituania y Letonia se han activado, recordando eventos anteriores en otras regiones disputadas. La OTAN enfrenta un dilema crítico. Su proceso de toma de decisiones requiere consenso entre 31 naciones para activar el artículo 5. Esta burocracia podría resultar fatal ante una acción militar rápida. Como Brzezinski insistió, la respuesta debe ser automática y predeterminada, no reactiva. La situación actual refleja una inquietante realidad. La política de disuasión sigue siendo mayormente teórica, mientras las capacidades operativas en terreno son mínimas. El tiempo apremia para fortalecer la defensa colectiva antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué opinas sobre esta situación en el Báltico? ¿Crees que la OTAN debería reforzar su presencia militar en la región? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que nos depara el futuro. En los últimos días, las advertencias de Zbigniew Brzezinski de 2015 resuenan con una claridad inquietante. Rusia no optará por un ataque directo. Su estrategia comenzará con provocaciones, escaramuzas locales y ciberataques, seguidos de un golpe rápido que pondrá a Occidente ante un hecho consumado. 36 horas. Este es el tiempo crítico en el que el mundo deberá tomar una decisión: confrontación nuclear o capitulación. No es una guerra por territorio, sino por principios. Si abandonamos a Lituania, lo abandonaremos todo. Polonia podría ser la siguiente, y después no habrá límites. Brzezinski lo anticipó cuando nadie creía posible este escenario. Lituania, Letonia y Estonia confiaron demasiado rápido en la seguridad que otorga la bandera de la OTAN. Adoptaron el euro, removieron monumentos soviéticos y pensaron que era suficiente para integrarse en Europa. Pero Brzezinski lo veía diferente. Los pequeños estados fronterizos con un imperio revanchista no están protegidos por tratados, sino por la disposición de otros a morir por ellos. Si ningún país europeo está dispuesto a sacrificar soldados por Tallinn o Riga, ningún artículo del estatuto funcionará. Europa teme la guerra. Alemania evita involucrarse. Francia se mantiene como observador. Estados Unidos habla cada vez más de sus prioridades en el Pacífico. Este es el plan estratégico del Kremlin: crear presión hasta que los países bálticos queden sin apoyo en el momento del ataque. Brzezinski insistía: no se necesitan batallones simbólicos, sino fuerzas de ataque reales para la disuasión. Sin un puño militar real, los países bálticos no son verdaderos miembros de la alianza, sino solo símbolos de una promesa que podría romperse en el momento crítico. La situación actual demuestra que sus advertencias eran proféticas. El destino de estos pequeños estados podría determinar el futuro del orden mundial posguerra. ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios. Las predicciones de Brzezinski resuenan hoy con una claridad inquietante. Su advertencia fundamental era simple: Occidente debe decidir de antemano si está dispuesto a sacrificar París para salvar Narva. Si no lo está, ya ha perdido.
Esta cuestión se ha vuelto más urgente que nunca. Los políticos bálticos expresan abiertamente su preocupación. Los analistas lituanos admiten que sin un mayor compromiso estadounidense, el artículo 5 de la OTAN podría ser insuficiente. Los militares en Riga reconocen que solo podrían contener un avance durante horas. Brzezinski comparó la situación actual con el Acuerdo de Múnich de 1938, cuando se pensó que sacrificar un país pequeño preservaría la paz. Él entendía que ceder ante un agresor, incluso en una ciudad báltica, significaría el fin de la OTAN como institución creíble. Los estados bálticos son ahora una prueba crucial. Si los aliados dudan ante un ataque, el mensaje será claro para China, Irán y Corea del Norte. Las garantías internacionales son papel mojado. Este es el verdadero horror que Brzezinski predijo. No una derrota militar, sino el colapso del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. La presencia militar rusa en Bielorrusia, la militarización de Kaliningrado y los ataques informativos contra Vilnius son señales de una preparación híbrida. Mientras las capitales occidentales debaten, el Kremlin planifica y los estados bálticos esperan, conscientes de su vulnerabilidad. La paradoja es que incluso si Rusia logra ocupar territorios bálticos, esto podría desencadenar precisamente la reacción que busca evitar. Una OTAN más unida y determinada. Sin embargo, para entonces, el costo humano y material ya sería devastador. Los movimientos actuales sugieren que el escenario que Brzezinski advirtió no solo es posible, sino que podría estar desarrollándose ante nuestros ojos. La pregunta crucial sigue siendo, ¿está Occidente realmente preparado para defender sus principios cuando llegue el momento? ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que la OTAN defendería efectivamente a los estados bálticos en caso de un conflicto? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, las advertencias proféticas de Brzezinski resuenan con una claridad inquietante. El destacado analista señaló que los imperios no caen cuando pierden batallas, sino cuando cruzan líneas sin retorno. Los estados bálticos representan precisamente esa línea roja. Una intervención en esta región demostraría el abandono total del derecho internacional por parte de Rusia, dejando solo el lenguaje de la fuerza como medio de comunicación. Esto desencadenaría una reacción en cadena global. Estados Unidos se vería obligado a responder, Europa no tendría más opción que actuar, y otras potencias verían una oportunidad para sus propias ambiciones. China podría moverse sobre Taiwán, Irán intensificaría su presencia en el Golfo Pérsico, y Corea del Norte podría aventurarse hacia el sur. El orden mundial establecido después de 1945 se desmoronaría como un castillo de naipes. Pero lo más crítico sería el impacto interno en Rusia. Para sostener tal conflicto, se necesita una economía robusta, logística impecable, recursos abundantes y apoyo moral inquebrantable. Aunque el Kremlin cuenta con fuerzas militares, carece de los recursos fundamentales para sostener un enfrentamiento global. Las consecuencias serían devastadoras. Sanciones totales, congelación permanente de activos, aislamiento diplomático completo. Incluso aliados tradicionales como China, India y Turquía se distanciarían. El verdadero colapso, sin embargo, vendría desde dentro. Como señaló Brzezinski, cuando un imperio se enfrenta a un mundo unido, se desintegra internamente, no por derrotas militares, sino por una crisis de confianza doméstica. La población rusa cuestionaría el sacrificio por ciudades como Daugavpils o Narva, llevando a protestas, sabotajes y pérdida de gobernabilidad. Este escenario recuerda al colapso de la URSS y podría repetirse en la Rusia actual si persiste en este camino. Los bálticos podrían convertirse en la tumba de la nueva Rusia, una victoria militar que llevaría a una derrota estratégica total. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que realmente estamos ante un punto de inflexión histórico? Comparte tu análisis en los comentarios. En un análisis profundo de la situación actual, nos enfrentamos a una paradoja histórica. Cuanto más agresivamente actúe Rusia, más acelerará su propia desintegración. Esta es la lógica implacable que Brzezinski anticipó en 2015 y que hoy cobra una relevancia inquietante.
La historia nos muestra que los imperios caen cuando sobrepasan sus límites, pero el escenario actual presenta una dimensión adicional. Un ataque a los países bálticos no sería simplemente otro conflicto regional, sino un asalto directo contra toda la OTAN. Esto cambiaría fundamentalmente las reglas del juego. Brzezinski lo explicó con claridad cristalina. Si Rusia ataca a la OTAN, no conseguirá la victoria. En cambio, dará al mundo entero la justificación para su destrucción final. No hablaba de una invasión militar de Moscú, sino de algo más devastador: un aislamiento total económico, político y tecnológico que ningún régimen podría sobrevivir. Las consecuencias serían catastróficas: desintegración interna, fuga masiva de élites, pérdida de control en las repúblicas nacionales y el colapso de las estructuras de poder. Todas las fuerzas centrífugas, actualmente contenidas por el miedo y el dinero, se desatarían simultáneamente. La ironía es que incluso una victoria militar en Letonia o Lituania no fortalecería a Rusia, sino que aceleraría su caída. En el siglo XXI, un enfrentamiento con Occidente unido no se decide en batallas de tanques, sino en la destrucción del futuro mismo de un país. Lo más preocupante es que ya estamos viendo cómo se desarrolla este escenario, paso a paso, exactamente como Brzezinski lo describió. Rusia sigue la trayectoria que él delineó, mientras Occidente duda tal como él predijo. Los estados bálticos están en la zona de riesgo, y el mundo entero está al borde del precipicio. ¿Qué opinas sobre estas predicciones de Brzezinski? ¿Crees que se están cumpliendo? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos entender mejor hacia dónde nos dirigimos. En estos momentos críticos, cada colapso de un modelo lleva al nacimiento de otro. Como señaló Brzezinski, la civilización solo cambia cuando se encuentra al borde del abismo. Él creía que Occidente despierta tarde, con dolor y sacrificios, pero despierta cuando enfrenta un mal irreversible. Los países bálticos se han convertido en una prueba crucial, no solo para militares o diplomáticos, sino para toda la sociedad. La verdadera pregunta no está en los tanques ni en las armas. Se trata de determinar si existe la voluntad colectiva, si los estados tienen conciencia, si Europa mantiene esa columna vertebral moral que le impedirá desvanecerse cuando la amenaza se materialice. ¿Quién dirá no si intentan borrar a Lituania del mapa? ¿Quién actuará si una bandera extranjera se alza sobre Riga? ¿Quién dará la orden cuando los hombres de verde aparezcan en Narva? Esta es la verdadera prueba, no de fuerza, sino de determinación, no de armamento, sino de responsabilidad. Brzezinski advirtió que la historia no perdona a quienes llegan tarde. Si dudamos ahora, después no quedará nada de los bálticos, ni de la región del norte del Mar Negro, ni de la Europa que conocemos. Solo caos y destrucción. La agresión siempre comienza donde no se espera resistencia y termina donde finalmente se encuentra. Por eso, la resistencia debe manifestarse donde aún existe la posibilidad de ofrecerla, no después. Ahora. Sus palabras no son historia, son una guía para hoy. Si pensabas que esto solo concierne a los políticos, estás equivocado. Este escenario afectará a todos, absolutamente a todos, desde Berlín hasta Moscú. Como predijo Brzezinski, el hombre que vio todo esto venir, la humanidad podría quedarse sin tiempo para actuar. La elección es nuestra, retroceder o levantarnos. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? Comparte tu punto de vista en los comentarios.